Hola a todos. En este vídeo vamos a ver brevemente el tema 7.2, las desamortizaciones, la España rural del siglo XIX, industrialización, comercio y comunicaciones. Recordad que desamortizar supone dos medidas. Primera, incautación o expropiación de bienes por parte del Estado, por lo tanto esos bienes se nacionalizan. Y la segunda medida es la venta en pública subasta. Aunque a lo largo de la historia se han producido varias desamortizaciones, por ejemplo la de Godoy o la de las Cortes de Cádiz o la del Trienio Liberal, nosotros en este tema vamos a estudiar las dos desamortizaciones más importantes que se producen en el siglo XIX, la de Mendizábal y la de Madoz. Empezaremos con la desamortización de Mendizábal, que empieza en 1836. Lo que hace Mendizábal es declarar en venta los bienes pertenecientes al clero regular. Por eso a esta desamortización se la conoce también como la desamortización eclesiástica. Los objetivos de Mendizábal eran reducir la deuda pública, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses y crear un grupo social de nuevos propietarios vinculados al bando cristino, porque recordad que en ese momento todavía se está produciendo la primera guerra carlista. Respecto a la compra, se pagaba el 20% al contado y el resto se podía pagar o bien en efectivo durante 15 años o en deuda pública por su valor nominal. Las consecuencias de la desamortización de Mendizábal fueron las siguientes. Se desmanteló prácticamente por completo la propiedad de la Iglesia, se atenuó, aunque no se resolvió del todo, el problema de la deuda pública, no hubo un aumento de la producción agraria porque los nuevos propietarios no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando rentas, y se reforzó la estructura de la propiedad de la tierra. Se acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el norte. La desamortización de Madoz se inició en el año 1855 y afectaba a todos los bienes que permanecían amortizados. Por lo tanto, se trataba de completar el proceso que había iniciado Mendizábal. Como en muchos casos afectó también a la propiedad comunal, también se la conoce como la desamortización civil. En el caso de la compra, ahora había que pagar el 10% a la entrada y para el resto solo se admitía el pago en efectivo. Las consecuencias de esta desamortización de Madoz fueron las siguientes. En primer lugar, la desaparición de la propiedad comunal, lo cual provocó el agravamiento de la situación económica de los campesinos, y en segundo lugar, la ruptura de relaciones con la Iglesia porque pues era una violación del concordato. El proceso de industrialización en España se inició en el siglo XIX, con retraso respecto a otros países de Europa, debido a las siguientes causas. En primer lugar, el bajo nivel de vida de la población española suponía un obstáculo para formar un mercado lo suficientemente potente como para promover la producción de artículos de consumo. En segundo lugar, la falta de mano de obra. En tercer lugar, la inexistencia de un mercado interior intercomunicado. En España faltaba una buena red de carreteras y ferrocarriles. Y por último, la escasez de inversiones, excepto en algunas regiones de la periferia. La industria textil se desarrolló fundamentalmente en Barcelona gracias a la mecanización acelerada y a la política proteccionista del Estado. Respecto a la industria siderúrgica, tendremos altos hornos andaluces, asturianos y en Vizcaya. Finalmente, a partir de 1876 se consolida esta industria siderúrgica de Vizcaya gracias a la consolidación del eje comercial Bilbao-Cardiff,
basado en la exportación de mineral de hierro a Gran Bretaña y la importación de carbón de coque. Veamos ahora el comercio. En lo que se refiere al comercio interior, aunque se tomaron algunas medidas para favorecerlo, como por ejemplo suprimir tasas o impuestos de paso a los productos, este comercio no despega hasta finales del siglo XIX, fundamentalmente por el escaso desarrollo de las comunicaciones. En lo que se refiere al comercio exterior, despegará especialmente en la segunda mitad del siglo. Las importaciones serán de algodón y carbón de coque y España exporta textiles de algodón, minerales y productos agrarios. Veamos ahora el sistema de comunicaciones. Haremos especial hincapié en el ferrocarril. El ferrocarril en España se desarrollará especialmente a partir de la aprobación de la Ley de Ferrocarriles de 1855, una ley que ponen en marcha los progresistas y que fijaba unas condiciones muy favorables para la construcción. Se regulaba la formación de compañías, se garantizaban las inversiones extranjeras en caso de guerra, se eliminaban los aranceles a las importaciones de material ferroviario, se subvencionaba el coste de producción. Para la construcción se planteaba un plano radial desde Madrid y un ancho de vía mayor que el europeo. Se fundaron 3 compañías ferroviarias, la Compañía del Norte, la MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, y los ferrocarriles andaluces. En los primeros 10 años, una vez aprobada la ley, se construyeron más de 4.000 kilómetros de ferrocarriles en España. La crisis financiera de 1866 paralizó prácticamente la construcción, que no se reanudará hasta 1876. Hay que entender que la construcción del ferrocarril fue una pieza clave en la articulación del mercado interior en España, ya que permitía el transporte de mercancías, de materias primas y pasajeros. Sin embargo, como se permitió la importación sin aranceles de hierro, la industria siderúrgica no se vio beneficiada, como había ocurrido en Inglaterra, por ejemplo, por esta construcción del ferrocarril.